La semana pasada yo hablé de los dones espirituales. Hoy vamos a hablar de otro aspecto del ministerio. Dice el versículo 10, lo leo nada más como un contexto. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, vea lo que dice la palabra aquí. Dice, si alguno habla, hable conforme ¿a qué? A las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a hablar, hermano, de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Todo ministerio de la iglesia, hermano, tiene que estar cimentado y sostenido en la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:10. Todos estamos ahí, ¿verdad? Bueno, solo quiero asegurarme. A ver, ¿todos estamos ahí, hermanos? ¿Ya estamos todos? ¿Alguien falta? Es que quiero que todos estemos en la misma página, ¿ok? ¿Ya? Ahora sí, ¿todos los de aquí? ¿Ya? ¿Todos los de aquí sí? ¿No? ¿Los de aquí? Ya, ok. Bueno, el ministerio de la iglesia, y no estoy hablando solamente de esta iglesia, de toda la iglesia, en todo el mundo, tiene que estar cimentado, es decir, de ahí se construye, en la palabra de Dios. Y tiene que estar sostenido, porque una carrera no solamente se empieza, se termina, hermanos. Es decir, que nosotros no podemos nada más decir, bueno, hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, o esta semana vamos a guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios se guarda todos los días. Se guarda aquí adentro y se guarda allá afuera. Alguien me dijo la otra vez, mire, los negocios son aparte. No son aparte, hermano. Yo no sé quién le dijo eso. Pero un cristiano, sus negocios son bíblicos también. Un cristiano es derecho. Se supone que un cristiano es derecho. ¿Por qué? Porque guarda la palabra de Dios. Y Dios prohíbe, por ejemplo, que nosotros defraudemos a los hermanos. Eso no se puede hacer. Y si es un inconverso, sí, ¿verdad? No. Tampoco se puede hacer. Hay ciertas cosas, hermano, que uno piensa o como que lo divide en departamentos. Aquí es el departamento de los negocios. Ahí no aplica la Biblia. Fuera de la cuaresma no aplica la Biblia. La Biblia aplica todo el tiempo, hermano. O sea, el ministerio nuestro es todo el tiempo, hermano. Y no estoy hablando solamente de los predicadores. Estoy hablando de las amas de casa que están aquí. Estoy hablando de los hombres que están aquí, estoy hablando de los jóvenes y de los niños que están aquí. Para todos nosotros se nos aplica, hermano, que la palabra de Dios es nuestro fundamento. Yo veo, hermano, por ejemplo, en el ministerio de Jesús. El Señor Jesús siempre citaba la ley. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesús fue tentado? Mateo 4, Marcos 4, Lucas capítulo 4, aparece la tentación de Satanás sobre el Señor Jesucristo. O contra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para guiarlo a pecar. Entonces, el diablo dice que fue y le tentó porque el Señor después de ayunar 40 días tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres tú el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dijo el Señor? Voy a hacer guerra espiritual ahora mismo. Eso de la guerra espiritual está de moda, hermano. ¿Qué dijo el Señor? Sencillo. Escrito está. ¿Qué citó el Señor? ¿El devocional? Citó la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es Biblia, hermano. Eso es Biblia. Y cuando te llegan los testigos de Jehová, ¿qué vas a hacer, hermano? Pues esta es tu espada, hermano. El problema es que no la conocemos a veces. Mire, es que yo le tengo miedo. Yo si vienen en la noche, yo apago la luz. No abro la puerta. Tú no tienes que tener miedo. Tú eres un testigo de esta palabra. Entonces, la cuestión es esta, hermano, que a veces ni la conocemos o no la sabemos usar. Porque usted sabe que uno puede destruir a alguien con la Biblia, hermano. Por eso Pablo le dijo a Tito, mira, tú tienes que ser un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros estábamos meditando con los hermanos también, que Pablo decía, miren, yo me encomiendo a la conciencia de todos los hombres y a la verdad de esta palabra que yo predico, de este evangelio. Dice, yo no ando falsificando, yo no ando, dice él, metiendo miedo con la palabra, sino que nosotros hablamos lo que es la verdad, dice. Y hermano, la verdad es que también cuando hablas de esta palabra, no siempre es popular.
El día que fue el funeral, yo vi varias caras, hermano, que yo no fui popular ese día. Y después de que se acabó esa reunión, no fui popular y tal vez no voy a ser popular hoy con algunos. Pero nosotros tenemos que seguir el consejo, porque el consejo de la palabra dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y eso incluye nuestras conversaciones, hermanos. ¿Verdad que sí? Así que si usted, si acaso va a chismear, primero póngale freno a la garganta. Póngale freno. Diga, ¿es bíblico esto? Cálmese, ¿ok? Yo no creo que el cristiano tiene que andarse, ustedes de México dicen, llevando, ¿verdad? ¿Qué es eso, hermano? O dando carrilla. Todo eso hay que traducirlo, porque fíjese que yo nunca me había puesto a pensar que nos ven en otros países y tal vez no van a entender ni qué hablamos. Yo no entendía esas palabras antes. Entonces, de tratarse pesado, de ponerse apodos, de decirse cosas así, todo eso no cabe. Si usted conoce la palabra de Dios, no cabe dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que andemos serios todo el día, pues está bien tener buen humor, pero hermano, el trato entre nosotros siempre tiene que ser respetuoso, siempre, no hay para dónde. Entonces, fíjese, Jesús le preguntaron en cierta ocasión respecto al divorcio, ¿y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué mandó Moisés? Citando la ley, dice, ¿qué dice la ley? Bueno, dice, Moisés mandó dar carta de divorcio. Ah, bueno, dice, pero eso es por la dureza de su corazón. Pero al principio no fue así. ¿Al principio de cuándo? ¿De qué está hablando Jesús? De Adán y Eva. Sino que los hizo varón y hembra y los juntó. Y dijo que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Eso es Biblia. Eso es Biblia. Por eso, hermano, fíjese, cuando a mí viene un matrimonio, por ejemplo, que viene buscando ayuda y dice, mire, yo tengo problemas en mi matrimonio, lo primero que yo voy a buscar, hermano, es que ese matrimonio se reconcilie. Porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Y eso tiene que ser siempre el objetivo. Incluso, hermanos, ustedes cuando oigan que alguien tiene problemas, ustedes tienen que aconsejar esto. ¿Sabes qué? Hay que buscar ayuda, hay que hacer algo, porque la voluntad de Dios es que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No, pero ya se murió el amor. No es así. Todo tiene solución. Mi hermano, yo he sabido de muchos casos terribles, hermano, y se pueden arreglar. Hay cosas también terribles, hermano, porque tenemos que ser realistas. Hay abandono, hay diferentes cosas, hay circunstancias. Y el Señor habló de todo eso. Eso es Biblia. En todo eso nosotros tenemos que meternos en la Escritura. El ministerio de Jesús, hermano, estuvo basado en la palabra. En el relato de Lucas sobre la tentación de Jesús, lo primero que hizo Jesús después de que bajó del ayuno de 40 días, ¿qué fue, hermano? ¿Sabe usted qué fue? ¿Qué? Se puso a hacer milagros. Lo primero que hizo fue, entró en la sinagoga y hablaba la palabra. Dice que la hablaba con autoridad y todos se quedaban admirados de su doctrina. ¿Hacía milagros el Señor? Sí, hacía milagros, pero lo primero que hacía era predicar y enseñar la palabra de Dios. Fue lo primero que hizo. Y toda nuestra vida y nuestro ministerio tiene que estar basado, cimentado y mantenido en la palabra de Dios, hermanos. Eso es así. Bueno, hay alguien que expresó lo siguiente. Dice, alguien que no conoce su historia está condenado a repetirla otra vez. Yo le voy a decir, históricamente, hermano, si usted ve la historia del cristianismo, la historia de la humanidad, la historia del pueblo de Israel, mientras ellos fueron obedientes con Dios a su palabra, estaban bien. Cuando ellos desobedecieron a Dios, se vinieron para abajo. Yo siempre medito en esta nación, hermano. Es una nación que todavía tiene mucha bendición, hermano. Esta nación, después de Israel, en mi opinión, hermano, esa es una opinión personal, usted puede estar en desacuerdo con esto, pero después de Israel, yo creo que esta nación tiene una historia tremenda, hermano. Cuando yo leo cómo le enseñaban a los niños a leer, le enseñaban con la Biblia. La letra A, encontraban un versículo que empezara con la letra A, y así iban aprendiendo los niños, hermano, en esta nación, todo el abecedario. Se oraba, en el Congreso se oraba, se invocaba el nombre de Dios.
Los 10 mandamientos eran parte de esta nación, pero esta nación, desde hace algunos años para acá, dijeron, no queremos más los 10 mandamientos, y un político dijo, no sea que sean tentados a obedecerlos. Uno de esos mandamientos es, no matarás. Y en las escuelas hay muchos tiroteos, por eso hay que orar por nuestros niños y jóvenes. Yo oro por ellos, hermano. Y oro de esa manera, Señor, líbralos de los hombres malos que entran a las escuelas. A las iglesias, en las iglesias también entran, hermano. Eso ha pasado con esta nación, hermano. Uno de los mandamientos dice, no hay que blasfemar el nombre de Dios, no hay que tomar el nombre de Dios en vano. Y esta nación, todo lo que Dios dice parece que hace lo opuesto. Y lamentablemente lo que sale de esta nación es un modelo para el mundo. No me interesa hablar mal de esta nación ni de las otras naciones. Nada más que le digo, históricamente todos los que se olvidan de la palabra de Dios van a la ruina. Y esta nación, hermanos, si sigue en esta manera, también irá a la ruina. Y cualquier vida que se olvida de la palabra de Dios irá a la ruina. Eso tenemos que entenderlo. Quiero que miren un pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Qué pasa si nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, hermano? En la Biblia hay un concepto, hermano, que se llama apostasía. Segunda Reyes 17. Voy a esperar que ustedes lo encuentren, hermanos. Ya están todos listos, hermanos. Bueno, ténganlo listo. Nada más le quiero decir esto, hermano. En la Biblia hay un concepto que se llama apostasía. Apostasía quiere decir pararse afuera de. Por ejemplo, hermano, ¿qué pasa con un cristiano que ha comenzado la carrera, que ha caminado con el Señor, pero de pronto dice, ya me aburrí de la Biblia, ya me cansé, y pongo la Biblia a un lado y los caminos de Dios y me voy tras mis propias opiniones? La Biblia dice, pero yo pienso. La Biblia dice, pero yo opino. La Biblia dice, pero el doctor Spock dijo tal cosa. Y empieza a oír otras cosas. Bueno, eso se llama apostasía. Cuando tú sales de la palabra de Dios y te vas tras tus propios caminos, o nos vamos tras nuestros propios caminos. El Señor Jesús describió que en el juicio final, escuche bien esto, hermano, eso usted léalo en su casa, pero en el juicio final, en Mateo capítulo 7, el Señor dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Pero en tu nombre nosotros hicimos milagros, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y dice, y yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Ustedes hacían lo que se les daba la gana. O sea que, ¿te das cuenta, hermano, que aquí nosotros podemos hacer lo que se nos dé la gana? Podemos nosotros pretender, pero vendrá un día en donde el Señor conoce a los suyos. Y los suyos son los que van a entrar en el reino de los cielos. Cuando dice el Señor, hacedores de maldad, otra versión dice, ustedes hacían lo que ustedes querían. Es decir, que no se guiaban por la palabra de Dios. Y eso es una descripción de lo que será el juicio final. Hermanos, yo oro mucho cuando yo me paro aquí a predicar, yo oro mucho que la palabra penetre en nuestro pensamiento, nuestro corazón, que nos haga meditar, hermano, porque estas cosas se repiten y se repiten y se repiten, y a veces, hermano, yo tengo la impresión que en algunos, como decía mi mamá, le entra por un oído y le sale por el otro. Y yo quisiera, hermano, que usted no oiga con oídos livianos, sino que usted oiga prestando atención, hermano. Otra vez, aquel adagio de un hombre que se llamaba George Santayana, no importa cómo se llamaba, ¿verdad? Pero ese hombre dijo, quien no conoce su historia está condenado a volverla a repetir. Entonces, fíjese, hermano, algunos de los que ya estamos más grandecitos aquí, a veces le decimos al hijo, no haga eso, porque se va a meter en problemas. Y el hijo es, el viejo no sabe nada, la vieja no sabe nada. No, mijo, yo te estoy diciendo eso porque yo me rompí la cara ahí. Tú no entiendes lo que yo fracasé, yo lloré, a mí me pasaron muchas cosas, yo no quiero que a ti te pasen. Pues que me pasen, usted ya aprendió con su experiencia, que me pasen a mí. Eso es muy tonto, hermano. La Biblia dice que el necio
El necio dice, oye la reprensión y la olvida y corre hacia el peligro, dice. Pero el avisado dice, bueno, ¿y para qué lo voy a experimentar yo? Si usted mete el dedo en el enchufe, o mira al niño que ya va con el... Es que por ahí hay un enchufe, mijo, nada más por eso te decía. Y ya mira que el niño va con el dedo al enchufe, y usted le dice, no meta ahí el dedo porque le va a dar un toque. Y yo he visto niños que empiezan así como a desafiar, ¿verdad? A ver, dale. ¡Ay! Dice. Porque eso es así, hermano. Entonces, 2 Corintios dice, estas cosas, hermano, las cosas que fueron escritas aquí hay muchos éxitos, hermano, y hay muchos fracasos también. Es decir, historias, pues, que fueron de fracaso. Una de esas historias es la que está en 2 de Reyes, capítulo 17. Miren lo que le pasó a esta gente, versículo 7 en adelante, hermanos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron ¿a quiénes? Ahí dice dioses, primero es plural y luego está con D minúscula. Ok, ¿quién los sacó a ellos? El Dios verdadero, el único que existe. El Señor se enfrentó a todos los dioses de Egipto y a todos los venció y los avergonzó, hermanos. Y dice ellos, dice, temieron a dioses ajenos. 8, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. ¿Qué es eso, hermano? Eso es el Doctor Spock. Es que no estoy hablando del de Star Trek, hermano, no se confunda, ¿ok? Algunos tal vez pensarán, el pastor ya anda metiendo ondas. El Doctor Spock, hermano, fue uno de esos que empezó con la onda que dijo, mire, no discipline al niño con vara, porque lo va a traumar. Y ahora ya es el himno nacional de todo el mundo. Ahora le voy a decir lo que dice la Biblia. Dice, reprende a tu hijo, castígalo con vara y te dará descanso. Eso es lo que dice. Pero el Doctor Spock es un gran doctor. ¿A mí qué me importa lo que diga el Doctor Spock? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Esto dice, anduvieron en los estatutos de las naciones y de los reyes que ellos se habían inventado. Hermano, a mí me dolió mucho el día que pasó la cuestión del matrimonio homosexual aquí en Estados Unidos, que la Casa Blanca estaba iluminada con el arco iris, con los colores del arco iris. Qué lamentable eso, hermano, que venga de parte del gobierno. Qué lamentable eso. Pero esos son estatutos de los reyes. Ahora, nosotros tenemos los estatutos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Versículo 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Dios les dijo específicamente, eso no se hace. Y eso fue exactamente lo que ellos hicieron. ¿Entiendes esto? Entonces, joven y señorita, ¿cuántas veces yo he repetido esto? No al yugo desigual. ¿Es claro para todos nosotros eso, hermano? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero yo opino. Alguien me estaba diciendo el otro día, mire, yo ando con una inconversa. No fue nadie de aquí, ¿ok? Porque a veces yo tengo la impresión que dicen, no, que está hablando de alguien de aquí. No estoy hablando de nadie de aquí. A mí me llama mucha gente de muchos lados, hermano. Me dice, yo ando con una inconversa. ¿Pero qué inconversa? Me dijo. Primero, está más bonita que todas las creyentes que yo conozco, me dijo. Segundo,
es más buena que todas las cristianas que yo conozco. Viera qué valores tiene. Le digo, ¿y es cristiana? Ese es el defecto que tienes. Pero yo espero convertirla. ¿De cuándo acá, hermano? ¿De cuándo acá? Mire, hermano, ¿será que Dios se equivoca cuando dice no te unas en yugo desigual? Esto se lo dijo a Salomón. Salomón era el hombre, dice que no había nadie más sabio que él, que venían de todas partes de la tierra conocida a oírlo, porque él hablaba hasta de los insectos, hermano. Se ponía a dar conferencias de los insectos, de que observaba las hormigas, de que hacían esto. Lea lo que hizo Salomón, que venían a oírlo desde muy lejos y decían cuando se iban: dichosos ustedes, sus siervos, que tienen la bendición de oírlo todos los días. Dice, nosotros tenemos que venir de muy lejos. Pues a ese el Señor le dijo: mira, ten cuidado, tú no te vas a meter con las mujeres que no son de este pueblo, porque ellas van a desviar tu corazón. ¿Usted cree que Dios se equivoca? El que lleva la de ganar es el inconverso. ¿Sí me entendió lo que le dije? El que lleva la de ganar es el inconverso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros de naturaleza somos malos, hermano. Hermano, fíjese, ¿cómo va a comparar al Dios de los cielos usted con un pedazo de palo, hermano? ¿Sabe qué eran las imágenes de acera? Era un tronco, hermano, parado ahí. Eso era la imagen de acera. Pero ¿sabe qué era lo atractivo del culto a acera? Que habían orgías, que habían desenfrenos sexuales. Y ellos decían: ah, no, pues que eso está bueno. Pues no importa eso, hombre, ¿qué importa? Pero llegaron a creer en eso. Porque Dios les corta la lluvia y dice: desde que nosotros dejamos de hacer tortas a la reina del cielo nos va mal. Ese era otro ídolo. Algunos creen que tal vez era el mismo. Desde que nosotros, pero ahora tenemos que hacerlo otra vez, a ver si nos va bien. Fíjese, hermano, qué torpeza eso. El Salmo 115 dice que los ídolos, hermano, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan. Y dice: semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Cómo? ¿En qué son semejantes? Que tienen oídos y no pueden oír a Dios. Que tienen ojos y el sentido común no les dice: eso no te puede ayudar. Yo estaba mirando el otro día, hermano, unos videos en donde se caen los ídolos que van cargando. Llevan a un santo y hay un hombre como que se tropieza y todo, y el ídolo le cae en la cabeza a un niño, hermano. No sé si vivió ese niño, pero le dio un pencazo tremendo, hermano. Porque el niño se queda. Hermano, un Dios que necesita que lo carguen para moverse. Son semejantes a ellos, son los que... Es que yo le tengo mucha fe, fíjese. Mira qué fe le tengo. Pues puedes tener fe en esto también, esto es de metal. Y no te sirve de nada. No te puede ayudar. No tiene poder. Hermano, yo a veces ando allá abajo y digo: oh, necesito el atril. No digo: ah, atril, vente para acá. Yo lo tengo que cargar. Yo lo tengo que llevar a algún lado, porque él no puede. Entonces, fíjese, hermano, cómo es esto, ¿verdad? Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad, ¿qué? Mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dice aquí: mas ellos, ¿qué hicieron, hermano? No obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Pues fíjese, hermano, aquí nosotros, el pueblo de Dios, tiene que ser santo. ¿Se pueden hacer quinceañeras en el cristianismo, hermanos? Bueno, dígame sí o no, porque yo lo soy así como... Sí se puede, sí se puede.
Pero si usted es hijo de Dios, no meta onda que va a haber tomada. No meta ese tipo de cosas. No me diga a mí que usted es cristiano si usted quiere hacer eso. Y si hacen bodas dentro de la iglesia, hermanos. Pero no me diga tampoco, es que lo que pasa es que el compadre ya compró 500 cartones de cerveza. Pero es cosa de él, pastor, pero no. Porque el pueblo de Dios no hace eso, porque la misma Biblia nos enseña. El que quiera hacer eso, pues que lo haga en el mundo. A mí me han dicho a veces, mire, haga la quinceañera. Y yo siempre les pregunto, ¿va a haber licor? Sí, no puedo ir. No puedo. No, pero ¿cómo va a ser eso? No puedo. Es que ¿sabe qué, hermano? La Biblia a nosotros nos enseña que no debemos de ser tropiezo. Imagínense que yo voy a bendecir aquí. Nosotros, gloria a Dios, y estamos cantando. Y aquí están los mismos que van a ir a tomar allá. Y luego se van allá y ven que todos andan tomando y dicen, pero el pastor bendijo todo. O sea que esto se puede hacer. No, hermano. Miren, en Romanos capítulo 14 dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros no debemos de hacer tropezar a nadie. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Dice, si tu comida hace tropezar a alguien, si tu bebida hace tropezar a alguien, entonces ya no andas conforme al amor. Eso lo dice la palabra de Dios claramente. Ahí está, hermanos. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que a veces andamos con un pie aquí y otro allá. La Biblia, hermano, por ejemplo, habla de la homosexualidad. Y hay iglesias que casan homosexuales y que tienen ministros homosexuales. ¿Y cómo uno puede conciliar eso con la palabra de Dios? Hermano, la Biblia dice claramente en 1 Corintios 6:9 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey ni los fornicarios. O sea que no habla solo de los homosexuales, los que tienen sexo fuera del matrimonio, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Esto es transgender, le llaman ahora, ¿verdad? Transgénero. La Biblia dice afeminados, punto. Eso no es políticamente correcto. Ni los que se echan con varones, es decir, los homosexuales, no heredarán el reino de Dios. Dice la Biblia. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Ahora, si nosotros queremos andar conforme a los estatutos de los reyes, de las naciones, podemos hacerlo. Una iglesia que casa homosexuales, que tiene ministros homosexuales, no es de Dios, hermano. Un pastor que se pone a decir, bueno, ustedes interprétenlo como ustedes quieran, eso no es de Dios, porque la Biblia es muy clara, hermano. No deja lugar a dudas. 1 Timoteo 1 del 10 al 11 habla de la ley que fue dada por diferentes causas. Dice, para los inmorales, versículo 10, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Versículo 11, según el evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado a mí. De manera, hermanos, que si nosotros nos olvidamos de Dios, estamos fritos, hermano. Nosotros necesitamos este libro, hermano, para nuestra vida y para nuestro ministerio. Y no podemos salirnos de ahí. Nos salimos de ahí, es un fracaso total, absoluto, garantizado. Jóvenes que están aquí, escúchenme. Un día ustedes se van a ir al colegio. Algunos de ustedes se van a ir lejos. Ahí ya no van a tener su papá, su mamá que los anden moliendo ahí. Que les anden diciendo, ya hiciste esto, ya hiciste esto. Cuidado y a la hora que vas, ¿qué hora vas a venir? Ahí ya no vas a tener a tus necios papás. Ahí tú vas a andar en libertad. Escúchame bien. Si tú te olvidas del Señor, vas a un fracaso. Eso te lo digo. Seas quien seas. Pero si el temor de Dios va contigo, donde sea que tú estés, ahí Dios te va a bendecir. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice que no vas a tener problemas, dice que todo te saldrá bien. Te alejas de Dios y ves a aquel que cuando se ríe se le hacen unos ojitos aquí. Dice, oh, he's so cute. He's single. No tiene compromisos.
lástima que es inconverso, pero yo lo convierto. Ahí va otra vez la misma cosa, ¿eh? Tú no sabes más que Dios. Es más, a donde vas a ir, tú tienes que orarle al Señor, a dónde te vas a ir a meter. Bueno, ahí dejemos eso, es otro tema, ¿verdad? Pues mira, hermano, primeramente nos vamos a hacer apóstatas. Si dejamos la palabra de Dios, solo nos quedan las opiniones nuestras y de los otros hombres. Mejor la opinión de Dios, hermano. Luego, ahí mismo en 2 Reyes 17 están los samaritanos, hermano. Los samaritanos, nosotros vemos, hermano, me parece que es Juan capítulo 4, que está la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Y dice ahí, hermano, que Jesús empieza a hablar con la mujer samaritana y le pide agua. Y la mujer le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí? Y luego dice, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Eso tiene un trasfondo histórico, hermano. Eso es porque Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Israel se dividió en dos partes, precisamente por la desobediencia de este rey Salomón, hermano. Por eso se dividió, porque anduvo con 1000 mujeres, hermano. Y muchas de ellas desviaron su corazón, así como lo dice la Escritura. Bueno, entonces, fíjese, hermano, en el norte, después de lo que nosotros leímos, dice que por esa desobediencia Dios los echó de la tierra. Y el rey que los había conquistado dice que metió gente ahí para que no se quedara vacío. Usted sabe, hermano, cuando uno deja un terreno vacío, ¿qué pasa? Lo invaden o pasan cosas. Y ellos dijeron, no, que no se quede despoblado, vamos a meter gente ahí. Entonces ahí mismo, hermano, donde estábamos, pero en el versículo 24 de 2 Reyes 17, dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarvaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Dios los echó de ahí y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Perfecto. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarvaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Cómo está eso, hermano? ¿Se puede hacer eso? Bueno, aquí lo que está diciendo es, así vivían. ¿Conoce usted a alguien, hermano, que bendice a Dios y luego maldice a los hombres? Si no, métase a Facebook. Métase a Facebook. He visto algunos que dicen, gloria a Dios, aleluya, y le ponen unas florecitas así, y abajo, una de maldiciones o unas canciones de esas corridos, de esos perrones que les llaman, ¿verdad? Perdón, hermano, no sé si dije algo feo, perdón. ¿No? Perdone. ¿No? Ok, me sentí una cosa así, tal vez dije algo que no es. Lo que pasa es que sí oigo que lo dicen en la radio a veces, ¿verdad? No me pongo a oírlos, hermano, no se preocupe. Pero, mire, aquí dice que temían a Dios y servían a otros dioses. Es decir, que ellos habían agarrado una religión. Es la religión de aquí.
Y bueno, eso es lo que describe la Biblia. Pero vea el versículo 34. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Ahora, fíjese, hermano, trasladémonos a este día de hoy. Y otra vez, si usted es católico, yo no quiero ofenderlo, pero le tengo que decir la verdad. Tengo que decirle lo que dice la Escritura, ¿ok? Y quiero que use el sentido común y usted juzgue las cosas. Voy a enseñar un slide. Este lo tomé de un website que es católico, que tiene la Biblia católica gratis para que todos lo lean. Pónmelo, hermano. Éxodo 20. Ahí arriba le puse en rojo, dice bibliacatólica.com.br. Usted puede ver ahí. Esa es la Biblia católica. La Biblia católica en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, dice lo siguiente. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: yo, Yahvé, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Ok, vamos a parar ahí. Pregunto, ¿hay otros dioses en la iglesia católica? Sí, las llaman santos. No solamente hay miles, sino, por ejemplo, tienen una fiesta patronal, los oficios, las profesiones tienen su santo patrón también. Si usted fue católico, usted sabe de lo que estoy hablando. Por ejemplo, aquí, la hermana, ¿cuál es el patrón de Guadalajara, hermana? O de Jalisco, ¿no? ¿Ah? Santa Cecilia. ¿Quién es Santa Cecilia? Es una santa, nada más, no se sabe. ¿Del Salvador quién es el santo? Ah, el Salvador del mundo. De Guatemala, la Virgen de la Asunción, ¿verdad? Y bueno, así, cada quien tiene un santo. Y las profesiones, por ejemplo, los bailarines tienen un santo patrón, que es Pascual Bailón, ¿verdad? Ese es el santo patrono. Y los albañiles tienen uno. Y así cada quien tiene uno. Esos son dioses, porque la gente les ora, los adora, les rinde cultos. Son dioses. La Biblia católica dice que no tienes que tener otros dioses, más que el único Dios verdadero. Primeramente, no pueden hacer nada por ti porque ya se murieron. Si tú piensas, pero si yo le pido a mi abuelito me va a cuidar en el camino, tu abuelito ya no te puede cuidar. Bueno, si estuviera vivo, tal vez ni si estuviera vivo. Tal vez ya andaba el abuelito ya con su bastón, ¿cómo te iba a cuidar? Más bien que tú lo cuidaras a él. Entonces no te hagas otro Dios. Se dice, no te harás escultura, ni imagen, o sea, ni una estatua, ni una foto, ni nada de eso. Alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. No pregunto si hay mujeres celosas aquí. ¿Okay? Pero el celo es normal en cierta ocasión. Por ejemplo, hablando de Facebook, ¿verdad? Si ahí el marido le dice a la exnovia, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, ya usted sabe que ahí hay algo chueco, ¿verdad? La mujer no va a decir, ay, qué bonito lo que puso él ahí, pero después va a decir, bueno, y a mí nunca me ha dicho eso. ¿Por qué a mí no me dice nada? Ay, qué bonita te ves así, mi amor. Bueno, ahí hay un celo fundado, ¿verdad? O sea, eso no se hace, porque una mujer casada pertenece a su marido y el marido pertenece a la mujer, y punto, ¿verdad? No hay otra cosa, aunque me miren raro algunos, eso así es. Yo soy un Dios celoso, exclusivo. O sea, si servimos a Dios, es con Dios. Si nosotros decimos, oh, Dios es mi Salvador, bueno, entonces ve a tu Salvador cuando tienes problemas. Cuando tienes necesidades, ve a Él.
Cuando estás triste, ve a Él, porque Él es tu roca. Él es tu roca firme. Dice, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto lo dice la Escritura, hermano. ¿Dónde queda el sentido común, hermanos? Y no puede decir usted que no se le rinde culto a esas imágenes, porque lo más famoso es la Virgen de Guadalupe. Y uno ve todo lo que esto genera, hermano, y uno se da cuenta que realmente es el caso en el siglo XXI, lo mismo, hermano. Por eso, cuando nosotros comenzamos este tema, le decía, si uno no conoce la historia, va a caer en lo mismo. Ya hay evidencia, hermano. Ahora, fíjese, hermano, nosotros podemos convertirnos en una anarquía. ¿Sabe qué es eso? Anarquía es donde no hay reglas, hermano. Imagínense que en esta ciudad, hermano, o en este país no hubieran semáforos, no hubiera policía, no hubieran bomberos. ¿Qué caos sería, hermano? Si a veces hay caos. Imagínese usted que llega a una esquina, ¿quién pasa primero? Aquí no hay mucho problema de eso, hermano, pero imagínese que usted anda en Los Ángeles, allá por el downtown de Los Ángeles, a las 12 del mediodía. Sería un caos eso, hermano. Bueno, una iglesia que no sigue la palabra de Dios, una vida que no sigue la palabra de Dios, es anarquía. Cada quien hace lo que bien le parece y se le da la gana. Pero el versículo donde empezamos dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. De eso vamos a hablar el próximo fin de semana, si Dios nos permite vida. Todo avivamiento, y con eso termino, comenzó con volver a la palabra de Dios. Entonces escuche, tal vez usted se ha alejado de la palabra de Dios. Tal vez usted sigue sus opiniones, ha empezado a maquinar cosas y dice, bueno, el pastor dice cosas, pero el pastor a veces exagera las cosas. El pastor a veces, como dicen ustedes, le echó mucha salsa a los tacos. Como que puso de más, como que nos quiere poner una trampa. No, yo no te quiero poner trampa. Yo te estoy diciendo que lo que dijo Dios en el pasado está vigente el día de hoy. Que Él es el Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos y no cambia. Y lo que era bueno para ellos es bueno para nosotros también. Y si nosotros escuchamos, seremos bendecidos, andaremos bien con Dios. Y si nosotros dejamos de escuchar, solamente te van a quedar tus opiniones, tus libros del doctor Spock y de los que tú quieras. Las opiniones legales o lo que tú quieras saber, hermano. Es lo único que te va a quedar. Pero todo avivamiento comenzó siempre con volver a la palabra de Dios. Déjame decirte algo que sucedió, hermano. Cuando usted tenga tiempo, léase el libro de Esdras, el libro de Nehemías, si nunca lo ha leído. En ese tiempo, Judá era ruinas, hermano. Algunos de ustedes han visto alguna foto de la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó Inglaterra después de tanto bombardeo. Era ruinas, hermano. Así estaba Judá. Entonces, empieza, hermano, un hombre que se llamaba Nehemías. Pregunta por uno que acaba de llegar de Judá y dice, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están mis paisanos? En ruinas, dice. Están en vergüenza. Y él hace cuentas por la palabra de Dios, porque Dios dijo, yo los voy a castigar, los voy a llevar ahí 70 años y después los voy a traer. Y él dijo, por la palabra de Dios se cumplen los 70 años, por la palabra de Dios. Y se puso a ayunar, se puso a orar y dijo, Señor, tú dijiste que si pecáramos, esto nos iba a suceder. Y nos ha sucedido, Señor, nosotros somos culpables. Pero también dice tu palabra, Señor, que si nosotros nos arrepentimos de donde estemos, tú nos vas a traer otra vez a nuestro lugar. Y aquella palabra se cumplió porque los llevó otra vez a su lugar. El tiempo de Esdras llegó, así como llegó ese sacerdote que dijese que le fue a enseñar a ellos la palabra de Dios. Pero Esdras, hermano, preparó su corazón para investigar la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Y la aplicó al pie de la letra, hermano. Al punto, usted sabe, hermano, que para los judíos el día sagrado era el sábado. Llegaban vendedores a la ciudad. Llegaban a vender pescado y otras cosas. Y dicen, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde van ustedes? No, es que trae buen pescado este que viene ahí. Cierran las puertas, dice. Cierran las puertas, señores. Y le cierran las puertas y dice, aquí no van a entrar nadie el día sábado. Es más, váyanse de aquí o los vamos a sacar, dice. Porque la ley de nuestro Dios dice que nosotros no vamos a hacer eso. Así
pusieron la ley de Dios, hermano. ¿Cómo la ves? Pero luego dice que se pusieron a leer, hermano, y dijeron, aquí el Señor dice que no podemos unirnos con mujeres de otras naciones. Aquí fulano, sultano, y a todos los citó y los puso enfrente y le dijo, ustedes violaron la ley de Dios. Ustedes se fueron a casar con mujeres que no son del pueblo y esas mujeres van a desviar su corazón, han desviado sus corazones, dice, y han abandonado sus mujeres. Y dice, hermano, que él los confrontó, los arengó ahí, hermano. Y dijeron, ¿qué hacemos? Tienen que despedir a esas mujeres. Eso estaba duro, hermano. ¿O no? Eso te dice a ti, hermano, que hacer las cosas de Dios no siempre es fácil. No siempre es fácil. Pero Dios no tiene la culpa, eso sí te lo puedo decir. Mira, hermano, yo sé que hay hombres que a veces se meten en romances y en cosas, hermano. Y dice, pero yo la quiero, pero no te es lícito. ¿Entiendes? No puedes. Uno tiene que estar bien con Dios, no puede estar en los dos lugares, o estás bien con Dios o no. Y a alguna gente le cuesta. ¿Qué le pasó al joven rico, hermano? Tenía mucho dinero, hermano, y él decía, yo quiero la vida eterna. Entonces, deshazte de tu dinero y sígueme. Pero ¿por qué le dijo eso Jesús? Porque amaba mucho el dinero. Y hay gente que tiene que renunciar a sus negocios, hermano. Y algunos de esos negocios son sucios, hermano. Tienen que renunciar. Recuerdo que uno que yo conocí era un vendedorazo, hermano, tremendo. Donde sea que llegaba, le vendía hasta piedras, hermano. Tenía una labia, pero cuando vino a Cristo me dijo, ya no puedo vender, pastor. Ya no puedo vender así como andaba, me dijo. ¿Por qué? Le digo yo. Porque yo tenía que mentirle a la gente. Yo le decía un montón de mentiras para que me compraran y después se hacían mis enemigos, decía. Pero así fue que yo hice dinero, me dice. Y ahora ya no puedo, pastor. No puedo, me dice. No puedo. O estoy con Dios o hago dinero. No sé qué hacer. ¿Cómo que no vas a saber qué hacer? Sí sabes qué hacer. Sí, ¿verdad? Me dice. Hizo lo que tenía que hacer. Perdió dinero. Pero estaba bien con Dios. Y Dios los bendijo grandemente en ese tiempo, hermano. Dice que se pusieron a leer la escritura desde la mañana hasta el mediodía y confesaron sus pecados. Dice que lloraban porque habían entendido la ley de Dios y se alegraron grandemente y lloraban de la alegría. Decían, no lloren porque este es el día santo al Señor. Y Dios los bendijo grandemente. Ahí comenzó el avivamiento. Tal vez tú has dejado la palabra de Dios porque no vuelves. O tal vez nunca has cumplido la palabra de Dios. ¿Por qué no te entregas al Señor el día de hoy? Si tú no conoces al Señor, si nunca has guardado la palabra de Dios, entrégate a Él. Vamos a orar en esta hora, hermano. Póngase de pie. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Vamos a orar, hermanos, ahí donde estamos cada quien. Yo quisiera que todos mediten, hermano, en sus caminos el día de hoy. Cada quien medite en sus caminos. Hermano, pregúntate a ti mismo y contéstate tú mismo. ¿Andas conforme a la palabra, hermano? Pones pretextos y excusas. Pecas contra Dios y dices, ay, es que me hacen enojar, es que tal cosa, es que lo otro, es que aquí y allá. Y pones excusas y pretextos. Pues si has pecado contra Dios, si te has alejado de Dios, vuelve a la palabra de Dios. Obedece al Señor en lo que el Señor te dice. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Padre, nosotros venimos delante de tu presencia. Tú nos has enseñado, Señor, en tu palabra. Tú dices, si alguien habla, que hable conforme a mi palabra. Y Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque nos has enseñado estas cosas que son sumamente importantes. El apóstol, Señor, él dijo, yo no he rehuido de darles todo el consejo de la palabra de Dios. Hay mucho que aprender, hay mucho que enseñar, Señor. Y yo te pido que nos ayudes, Señor, que en esta iglesia nunca nos alejemos de tu palabra. Te pido, Señor, por cada individuo, cada persona que está aquí. Yo sé que tú nos has hablado. Yo te quiero pedir, Señor, que estas palabras redunden en nuestra mente, Señor. Si hemos de arrepentirnos, no permitas que tengamos paz en nuestro corazón, Señor. Incomoda nuestra vida, Señor Padre, hasta que nos volvamos a ti.
Bendice a estos jóvenes y señoritas que están aquí, Padre. Cuídalos, Padre. Sé con ellos, amado Dios. Pero guarda también al resto de tu congregación, Señor. Padre, yo sé, Señor Padre, que tú dijiste, pues que tu carga es ligera y tu yugo es ligero también. Que no es gravoso, Señor, tu camino. En el mundo, Señor, nos enseñan muchas cosas y sufrimos por esas cosas. ¿Cuánto más valdrá sufrir por ti, Señor? Es mejor sufrir haciendo lo bueno que lo malo. Abre el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí. Oramos este día, Señor, y encomendamos el resto de este día delante de tu presencia, en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno, hermanos.